Ya estamos de regreso en nuestro matinal, un nuevo día por las pantallas de Atacama Noticias Televisión. Y ya estamos aquí con nuestro panelista de cabecera, con nuestro médico Alex Araya, quien siempre viene a acompañarnos todos los miércoles, y ya estamos finalizando con el mes del corazón y vamos a terminar conversando, hablando y disipando muchas cosas que queremos saber acerca del infarto, que obviamente no tenemos que llegar al infarto, por eso tenemos que hacerle caso a todas las cosas que nos dice nuestro queridísimo Alex Araya. ¡Bienvenido! Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien también. Qué feliz de tenerlo aquí nuevamente para informarnos, ¿cierto?, sobre todo de la salud, que es lo principal. Y hoy día nos convoca a hablar sobre el infarto, así que quería primeramente que nos dijera qué es el infarto, a qué se le llama infarto, que nos pudiese contar. Bueno, entonces, como recordamos, ¿cierto? Mes del corazón, acá el corazón es nuestro protagonista, nuestro personaje principal. En este caso, el infarto es algo que afecta justamente al corazón, donde producto ya sea de una capa de colesterol, donde, bueno, cierto que tiene distintos vasitos, en este caso una arteria del corazón está siendo tapada, ya sea por un trombo, ya sea producto de la grasa, que ya hablamos del colesterol malo, recuerden que se forma como una obstrucción, al igual que una cañería, y el infarto es básicamente, es cierto, la falta de sangre, en este caso la obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que provoca una isquemia, que es la falta de sangre, que es reversible, hay eventualmente un infarto donde se muere tejido de este músculo del corazón. Perfecto, doctor. ¿Qué causa en sí el infarto? Pueden ser muchas variables, enfermedades previas, como lo hablábamos también con anterioridad, por ejemplo, al hablar de la diabetes, de la hipertensión. ¿Qué nos lleva a tener un infarto al corazón? Bueno, entonces, como hemos hablado en todas estas oportunidades, efectivamente, en este caso son enfermedades descompensadas. O sea, porque yo puedo ser hipertenso, puedo tener diabetes, pero si estoy compensado es muy difícil que ocurra. Pero si ya, o sea que si está regulado, no tengo que tener temor de que voy a sufrir necesariamente de un infarto. Exacto, ya, entonces perfecto. Diabetes, hipertensión, colesterol, que ya hablamos, porque acá el colesterol malo es el protagonista, el que obstruye. El fumar también, que obviamente va matando al pobre corazón, el sedentarismo, bueno, y la dieta obviamente rica en grasa, en alimentos saturados, que eso genera que nuestra cañería, en este caso las arterias, se obstruyan. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me pasa? Algo como que me está avisando que voy a estar en presencia de un infarto y que yo pueda acudir a una urgencia, por ejemplo. Ya, este es un dolor clásico, que de hecho incluso me acuerdo que en el colegio nos enseñaban, en donde tenemos un dolor opresivo en el pecho, ¿cierto? Que normalmente la evaluación del dolor del 1 al 10 es de un 8, o sea, bien intenso. Lo describen como que es como que un elefante me pisara, literalmente. Ah, una presión bien grande. Muy intensa, de por lo menos 20 a 30 minutos, y que además... dura bastante. O sea, es la definición como que damos, pero obviamente cualquier dolor, siempre hay que descartar infarto. Bueno, un dolor que se puede ir al brazo izquierdo, recuerden que el corazón, ¿cierto?, está en el lado izquierdo, se puede ir a la mandíbula, al cuello, o también puede irse a la boca, al estómago, porque recordando también que, a ver, el corazón es como una pirámide, entre comillas, hay que ser bien imaginativo, pero es una pirámide donde a veces puede estar comprometida la base de esa pirámide, y justamente por eso es que también puede generar dolor en la boca del estómago. Y se puede asociar, por ejemplo, a una transpiración, a náuseas, a vómitos, a falta de aire, a desmayos. ¿Pero puede estar solamente un síntoma presente o tiene que conjugarse varios de los que usted está nombrando? No, es relativo, pero el dolor es como el cardinal, es como el síntoma. ¿Ya? Opresión en el pecho potente, fuerte. Y también acá hay que tener énfasis en algunos grupos de riesgo, en este caso los adultos mayores y los pacientes diabéticos descompensados, porque, bueno, como había comentado, un dolor intenso, pero hay muchos estudios, bueno, de hecho yo cuando estuve en el internado vi varios casos en que los adultos mayores, ya sea por la pérdida de la sensibilidad, pueden hacer infartos que son silentes, pueden tener un infarto perfectamente y no sentir absolutamente nada. Lo mismo que los diabéticos, que ya hablamos que pierden la sensibilidad, en este caso pierden la sensibilidad de sentir dolor, y también lo que llamamos como equivalentes anginosos, porque en el sentido de que
como comentaba, el dolor típico en el pecho, pero en estos grupos a veces puede ser de que al abuelito no le duele el pecho, pero le duele la muela, y un dolor muy intenso a la muela, o no sé, pues, un dolor de estómago, o un desmayo. Entonces en esos grupos hay que tener siempre cuidado, no es como del libro, como le digo a los alumnos. Claro, es variado, entonces hay que estar atentos, ¿cierto? Siempre y tratar de prevenir y cuidarnos para no llegar al tema del infarto. Exacto. Doctor, ¿existe el llamado preinfarto Acá, o estrechamente y directamente es un infarto? a ver, es que es un término como, entre comillas, que en medicina no existe, pero que yo acá he conversado con varias personas y creo que lo que se podría considerar como preinfarto es lo que en medicina conocemos como angina, que es un dolor de pecho, ¿cierto? Que no pasa a nivel de un infarto, no es un dolor tan intenso así de 8 de 10, pero sí un dolor opresivo que muchas veces se asocia al ejercicio. Por ejemplo, yo hago esfuerzo y quedo muy adolorido. No más de 30 minutos como un infarto, pero sí unos 2, 10 minutos. Eso quizás podría ser un preinfarto, porque hay gente que tiene como alto riesgo de que eso transforme en un infarto eventualmente. Ya, podría ser potencial de un infarto. Sí, porque... Podría estar avisando de algo. Porque, por ejemplo, no sé, pues, una persona joven que al trotar de verdad le duele bastante el pecho, no es normal. Ya, perfecto. Sí. Y Doctor, no, dale nomás. tengo una pregunta respecto de la osteocondritis. ¿Sí? ¿Qué tan tiene que ver eso con algún infarto? A ver, también es importante mencionar que los dolores de pecho, bueno, siempre es importante descartar el infarto, pero hay muchos diferenciales. Por ejemplo, como usted bien dice, la osteocondritis, que es básicamente una inflamación de una de las costillas, que esto es clásico, por ejemplo, de los deportistas, no sé, por los que hacen boxeo, que se golpean, jugadores de fútbol cuando se caen. Bueno, normalmente es del deportista y que a veces se puede confundir porque el dolor, ¿cierto?, en el pecho. Sí. Pero también hay otras causas de dolor de pecho. Por ejemplo, está la neumonía. A veces la neumonía bien, como afectan los pulmones, ¿cierto? Afecta, bueno, más dolor de espalda, pero igual puede afectar acá el pecho. Puede haber también incluso un aneurisma, que es un rompimiento de un vaso, que es similar a un dolor de corazón, que es bien intenso, pero es otro cuadro. ¿Qué otra cosa más? Puede haber un tromboembolismo pulmonar, que en este caso el pulmón es el que se está obstruyendo por un trombo. Claro. Pericarditis, que ese es más del joven, que básicamente es como una infección del pericardio, que es como la capa que protege al corazón. Hay muchas causas, pero acá lo más importante es que cualquier dolor de pecho intenso, descartar, porque es lo que, lamentablemente, esto es vida, o sea, todos los segundos que pasan, literalmente una parte del corazón muere. Entonces es importante ir a urgencia para hacer un electrocardiograma, que es el que hace el diagnóstico, porque el electrocardiograma muestra cómo está el corazón. Entonces, claro, si me da un infarto, voy a urgencia, esto tiene tratamiento, ¿cierto? Entonces, ¿yo puedo seguir después mi vida normal o tengo que ser ya, no sé, poco menos que enfermo crónico también, así como tener medicamentos siempre desde que me dio el infarto? A ver, bueno, entonces, suponiendo que la persona llegó rápido, porque también, al igual que un accidente vascular, un infarto que lleva mucho tiempo sin tratamiento puede generar complicaciones, ¿cierto? Puede generar hartos problemas, pero suponiendo que nosotros lo atajamos a tiempo, efectivamente hay que hacer hartos cambios porque, al igual que la diabetes, el riesgo de tener un nuevo infarto es muy alto. Si yo tuve una vez un infarto, es mucho más riesgo tener un segundo infarto. Entonces ahí es importante los cuidados. Ahí nosotros, bueno, damos algunos medicamentos. Por ejemplo, está la atorvastatina, que habíamos hablado del colesterol, porque como dijimos, esta gente hay que tener el colesterol bien estricto para no generar otro infarto, que es la causa justamente esta obstrucción de los vasos. Dejar aspirina también, que la aspirina ayuda justamente como anticoagulante. Bueno, los hábitos de vida, ¿cierto? Que hay importante... Me falta una pregunta, es que yo soy alérgica, ¿sí?, al ácido acetil salicílico. Entonces, ¿y qué puedo tomar en vez de la aspirina? Bueno, también hay otras alternativas. Por ejemplo, está el clopidogrel, que es otro tipo de ¿cuánto se llama? De anticoagulante. O sea, en ese caso podría ser tal vez una opción, o también, bueno, hay más opciones, pero es como la clásica. De hecho, la gente que ha tenido harto infarto se asocia a aspirina más clopidogrel. En esos casos hay que atacarlo bien fuerte. ¿Qué otra cosa? Bueno, los hábitos de vida, porque como ya comentamos, todo esto se relaciona. Si el sedentarismo es causante, así que
tratarlo con ejercicios para ayudar al fortalecimiento de ese corazón que ya está dañado. También estudiar que no genere complicaciones, porque al haber un corazón, ¿cierto?, que está infartado, o sea que hay tejido muerto, va a haber una insuficiencia cardíaca, el corazón no va a poder hacer va a requerir más esfuerzo para hacer sus actividades como antes. Puede haber también arritmias, que es básicamente que el corazón ¿cierto?, su actividad eléctrica ya no va a ser igual, clásico. Puede haber también problemas de hipotensión, que la presión baja bastante nuevamente porque no está habiendo una buena contracción y relajación. Entonces también hay que hacer estudios para esa persona para ver cómo evoluciona. Perfecto, doctor. Y puede suceder que tenga un infarto y sea fulminante y no alcance a ir ni siquiera a urgencia, nada, sino que me dé un infarto y ya. Eso sería ya más un paro cardíaco, que es otro tema. El paro cardíaco también es otra complicación. ¿Pero no tiene relación con que me pueda dar un infarto y me dé un paro cardíaco? Es que son dos. A ver, el infarto puede conllevar a paro cardíaco eventualmente, porque el paro cardíaco es básicamente que el corazón deja de realizar sus actividades. Y como mencionamos, en este caso, un infarto, el corazón se está muriendo. Entonces va a llegar un punto en que el corazón no va a poder más latir, y es un paro cardíaco que se define cuando hay pérdida de pulso, ¿no es cierto? Nosotros tocamos acá el cuellito, acá la arteria calótida. Si no se siente, podríamos hacer quizás algún día enseñar cómo hacer reanimación. Reanimación, sí. Yo una vez sí, es buenísimo. Y la chica por teléfono me ayudó. Que es súper importante. ¿En serio tuviste que hacerlo así? Sí, porque es muy importante, porque eso literalmente salva vidas y no es necesario ser especialista. De hecho, los bomberos son expertos en eso y cualquiera puede socorrer a la persona, pero sabiendo las técnicas. Claro, y eso, pero marca diferencia total. Y debo reconocer que la chica que me estaba apoyando fue súper buena colaboradora, porque ella muy tranquila, y yo más encima que estaba lidiando con este señor que estaba con un infarto y con la esposa que gritaba arriba que no se le muriera, y yo tratando de concentrarme igual en lo que ella me decía para hacer, y como los 5 minutos de que estoy yo sola en eso, pasa un chico y me dice, yo soy TENS, ¿te puedo ayudar? Y yo, el señor me lo envió. Sí, y estuvimos reanimándolo como 15 minutos. Está vivo hasta el día de hoy, caballero. Me alegra, pero ves, esas cosas hacen diferencia. Entonces, pues es importante saberlo. Lo mismo que la maniobra de Helgi, que cuando alguien se atola. Que también. Son cosas básicas que no son tan complejas, pero que es importante conocer. Importantísimas. Doctor, para el uso de marcapasos, ¿cuándo se utiliza el marcapasos? Eso es para casos de arritmia. Ya. Pero eso ya es un tema mucho más, ¿cómo se puede decir? Más de especialista, porque no es como que un médico general diga, usted requiere marcapasos, pero hay ciertas arritmias que pueden generar el infarto que eventualmente pueden requerir marcapasos. Ya, perfecto. O sea que el infarto puede generar la arritmia y esta arritmia va a necesitar el uso del marcapasos. Perfecto. Porque como mencioné, se mueren células del corazón. Entonces, algunas células están especializadas en dar ese ritmo, y si están muertas se genera justamente la arritmia. ¿Y una persona puede presentar varios infartos? He conocido casos de 4 o 5 infartos. Lamentablemente gente que no se cuida, que aparentemente les gusta como desafiar a la muerte, pero son todos casos que de los menos que he conocido casi siempre son prevenibles. Son gente que no cuida la diabetes, no cuida el colesterol, no van a sus controles y lamentablemente sufren infartos. Igual es importante el tema monetario, porque lamentablemente uno puede quedar secuelado, al igual que un accidente vascular. Claro, y hay también y eso es tratamiento, que son, cuidar. Claro. Sí, pagar el hospital, porque no va a estar hospitalizado, ¿cierto? Entonces, igual, de hecho, en temas monetarios, igual el infarto es una de las cosas que más afectan económicamente. ¿Se puede entrelazar un infarto con casos, por ejemplo, de estrés, de alto sistema nervioso? Acá recordando un poco cuando hablamos de hipertensión, ¿cierto? En estos casos, cuando tenemos una crisis hipertensiva, ya sea por el estrés, ya sea por distintas causas, puede efectivamente generar un infarto, o puede también, que por eso nuevamente es importante ir a urgencia para descartarlo, otro de diferenciar es la crisis de pánico, que también puede generar falta de aire, pero ahí el electrocardiograma, que de hecho lo van a hacer inmediatamente cuando
bueno, lo van a estabilizar primero, pero el electrocardiograma va a decir, no sé, pues, esta persona tiene, no sé, pues tiene su electrocardiograma normal, por tanto es difícil que sea infarto, pero tiene que estar en control cierto tiempo, o esta persona tiene un electrocardiograma alterado, por tanto un infarto, así que se activa el protocolo para hospitalizarlo. Pero cuando le da un infarto a la persona y llega a urgencia, ¿qué hacen? ¿Cómo lo estabilizan primeramente? Nosotros en medicina tenemos esta mnemotecnia de mona. Morfina, porque es un dolor intenso, así que sí o sí tiene que ser algo bien intenso para bajarlo. Oxígeno, ¿cierto? Nitroglicerina, que eso ayuda harto a la vasodilatación, porque recordemos que en este caso la arteria está tapada, entonces si yo dilato las arterias puede ser también... Puede que pase algo. Exacto. Y la aspirina, que la aspirina ya hablamos que es un anticoagulante. Y además de tener, ¿cierto?, las vías venosas ahí para inyectar ya sea lo que sea necesario, adrenalina, suelo fisiológico, lo que sea necesario para el paciente, o los mismos medicamentos endovenosos. Es complejo, sí, sí, pero sobre todo las personas que tienen como estas condiciones también de diabetes, hipertensión, son los que más tienen que estar ahí, tener ojo, hacerse chequeos constantemente. Y va más que nada por ese lado, o sea, de los hábitos que tenemos en nuestra vida, de la alimentación, de siempre hacer hincapié a la actividad de prevenir física, y de descartar también. Yo lo digo porque son yo a mí personalmente, evitables. que soy la reina de andar nerviosa, Yeah. a mí me da como que el dolor, que no sé qué, y de chica. Entonces, claro, ¿por qué conozco la osteoconditis? Sí. Es porque siempre es eso. Llego, me hacen el electro, qué sé yo, no estás infartada, y siempre me pasa que de chica me da eso. Y de hecho hace poco le dio a mi hija mayor, y estaba súper preocupada, que yo hija tranquila porque me puede dar la impresión que es esto, y efectivamente era eso, le dieron antiinflamatorios, qué sé yo. Pero por síntomas son como similares. Similares, porque igual así es como que te duele como por acá, o si no por acá abajo, Sí. por aquí, como por este lado. Y a veces igual te agarra como que agarrar el brazo y me va a morir, y no, es desestresada. Solamente por estrés. Sí, Sí, por eso comento. Pero ya sé que me puedo matar por estresada. Claro, también. La crisis de pánico nuevamente puede aparentar ser un infarto, así que, pero siempre es importante descartar a lamentar. Porque, Sí, no esperar a que... Claro, a ver voy si esperar realmente ver era el qué infarto, pasa. claro. Ahora yo que ya estoy más grandota y que yo sé lo que me sucede y que me dan, entonces claro, me tomo el medicamento, espero que y regularmente, claro, me tomo el antiinflamatorio y a los ratos, ¡prium!, estaba sana. Ahora, cuando no se me pase con el antiinflamatorio, Claro, voy a ahí, tener que correr, por supuesto, a ver preocuparse si un me poco estoy más. infartando o no. Entonces, ¿qué personas son propensas, doctora, a tener el infarto? Hipertensos, Descompensado, sí. ya. Diabéticos también descompensados, ya. Gente con colesterol muy alta, sobre todo el LDL, que ya hablamos que es el que genera que se, se obstruyan estos vasos sanguíneos, porque acuérdense que el HDL es el bueno, digamos que se come al mal, por decirlo de una forma bien simple. Gente sedentaria también. Recuerden nuevamente, esto es naturaleza, el corazón tiene que trabajar. Si nosotros no estamos estimulando, no late correctamente, y esa falta de ejercicio, al igual que porque es un músculo básicamente, Es un músculo. no da como los niveles necesarios, y eso puede generar un infarto. Entonces, en resumidas cuentas, Doc, tenemos que ser... mantenernos con controles al día, mantener, como lo hemos dicho todos nuestros miércoles, alimentarse bien, un equilibrio, hacer deporte, No fumar. no fumar. No fumar. Voy a dejar de fumar prontamente. Voy a dejar de hacer eso. Prontamente. Controlar las enfermedades que ya tengan, porque nuevamente ya tenemos las enfermedades, pero nuevamente podemos prevenir a que pase algo más grave, que como dijimos, el infarto es como la culminación de todo. Todo ha fallado en ese sentido. Entonces la idea es que hagan caso de todo lo que hemos dicho aquí, y hagamos caso, me digo yo a mí misma también, para que no lleguemos al infarto. Exacto. Totalmente. Aparte que es irreversible, ¿cierto? Se van muriendo como células del corazón. Por eso comentaba que puede Parte del generar corazón. insuficiencia cardíaca, el corazón lentamente, igual que bueno, en este caso como que si yo tuviera una fractura, como que si tuviera algún músculo bien desgarrado y que no se recupera, el corazón no puede hacer su actividad correctamente, y eso genera que Y es lo mismo, o sea que va quedando con esa lesión para siempre. Porque, a ver,
como comentaba, isquemia es básicamente la falta de sangre, pero las células todavía no están muertas, están sufriendo, pero no están muertas. Eso es reversible. Y de hecho la angina que estábamos hablando es reversible, es como ese preinfarto que comentamos, un dolor no tan intenso, claro, pero que no está dando signos. Mientras que el infarto en sí ya falta de oxigenación de las células y las células ya empiezan a necrosar, o sea, empiezan a morirse. Ya se te tapó una arteria, ya la embarraste ya. Y por eso es que el electrocardiograma muestra alteraciones, porque hay claramente daño ya significativo para el corazón. Porque doctor, antes de cerrar quiero ser enfática en algo. Un infarto se va a producir, bueno, en una persona sana, ¿cierto? Totalmente por el mal cuidado de tu propio cuerpo, ¿cierto? Uno no puede, no, es que me dio un infarto, yo soy súper saludable, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, no hago lo otro. O sea, bueno, nuevamente en medicina... O pueden ver cosas que vengan... Sí, en medicina nuevamente no todo así es 2 más 2, siempre va a haber algunas excepciones. Perfecto. Pero nuevamente las causas principales son las causas modificables, porque igual hay gente que, por ejemplo, puede tener antecedentes familiares de muerte súbita, que son infartos básicamente, pero que sean de familiares jóvenes, 40 años, 20 años. Claro, porque se ha visto de repente en deportistas, no me acuerdo cuál fue un chico que es motoquero y también otro chico de bicicleta que también les dio infartos jóvenes y siendo personas deportistas, claro, y en fin. Sí, pero esos nuevamente son casos excepcionales. La regla general es siempre gente mal compensada, gente con enfermedades, gente que no se cuida. Claro, con esos factores como de riesgo. 95%, incluso 99% diría que es así, mientras que el 1% son esos casos que eso sí requieren estar con especialistas por el riesgo de infarto en joven. Perfecto. Cuando se sufre el infarto, luego para mi diario vivir normal, mi día a día, mi corazón igual no va a funcionar ya como al inicio. Entonces los exámenes que me haga posterior a esto igual van a salir de alguna forma alterados, porque ya el corazón perdió ciertas células, se murieron ciertas células. De hecho el electrocardiograma siempre, porque como comentaba, hay diabéticos que hacen infartos silentes. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Porque el electrocardiograma muestra algo que nosotros llamamos la Q patológica, que es como que muestra que hubo daño en algún momento, y uno se pregunta, ¿y usted tuvo infarto? Y va a decir que no, porque nunca lo sintió, claro, no lo supo. Pero el electrocardiograma muestra que sí. Entonces, ahí efectivamente es importante siempre decirle los antecedentes al doctor, porque una persona que tuvo infarto versus una que no, el manejo es distinto, ¿cierto? Obviamente hay algunas restricciones, pero como todo en la vida, un buen tratamiento, buenos cuidados puede hacer que la persona esté en condiciones para tener una vida saludable. Se supone que igual debería seguir una vida normal prácticamente y poder realizar a lo mejor ahora la actividad física que no hizo para prevenirlo. Sí, porque de hecho, no sé, también esto es un equipo multidisciplinario, se manda por ejemplo a kinesiólogo para recuperación de fuerza, nutricionista para el tema de las pautas alimentarias, porque obviamente hay alimentos que, ya dijimos, harta sal, hay que disminuirla, alimentos grasosos también, porque son los causantes de este problema, dietas bajas en azúcar para la diabetes, etcétera. Entonces, así que a ponerse las pilas, sí, de todas maneras, es prevenible. Para prevenir, sí, y hay que cuidarse. Y nuevamente este miércoles agradecidísimas de haber estado aquí contigo, nuestro doctor de cabecera Alex Araya. Recuerde que puede encontrar a Alex Araya en Vallejo 340, ahí está su consulta. Oye, es un seco, yo misma lo puedo decir porque yo llevé a mis hijos ahí, es súper como que buena, porque te hace la bajada de todo, te explica absolutamente todo y más encima aguanta a las preguntonas como yo. Así que nada, gracias Alex por venir con nosotros, esperemos que le vaya muy bien, que tenga un día hermoso, y aquí con el doctor. Por favor, despídase primero de su fanaticada. Si ya tiene fanaticada, hay gente que lo va a ver, que yo sé que lo va a ver a la consulta, sí, porque lo ve aquí. Ya, entonces, muchas gracias a todos por sintonizar ahora este mes del corazón. Espero que hayan aprendido harto. Lo más importante, más que de las cosas que yo pueda decir, es que ustedes se lleven esta enseñanza para la casa, porque lo más importante es prevenir. O sea, la mejor medicina siempre va a ser la prevención más que dar medicamentos. Y les comento que como la otra semana, cierto, va a haber cambio de horario, yo creo que sería bueno conversar tal vez de los problemas de sueño para... Perfecto, súper bien. Sí, qué bueno. Muchas gracias, doctor Alex. Así que con el doctor Alex nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con usted en su matinal Un Nuevo Día. No se mueva, que ya regresamos, es muy breve.